¿Por qué es importante mantener un superávit como el que viene manteniendo el gobierno en esta gestión? ¿Sabés que en RG Inversiones damos clases gratuitas todos los meses? ¿Cómo haces para suscribirte a estas clases y enterarte cuándo son? Desde nuestro canal de WhatsApp de clases gratuitas que ya tiene más de 16.000 personas. Te voy a dejar el enlace fijado acá en el primer comentario del video y también en la descripción para que no te lo pierdas. Nos vemos ahí. Bueno, básicamente vamos a explicar por qué es importante por el momento mantener un superávit o por qué es beneficioso para el país. Principalmente porque tener un superávit garantiza los flujos de pagos para las deudas. Es decir, esto es igual que una empresa emite una deuda, es decir, un compromiso que tiene que devolver flujos de pago en el futuro. Si esa empresa tiene en todos los resultados económicos flujos negativos, es decir, tiene pérdidas constantes, salidas de dinero, ¿cómo va a hacer para garantizar esos pagos? Es decir, ¿cómo le decimos a los inversores? No se preocupen que nosotros vamos a tener, bueno, una forma de materializarlo, de demostrar que nosotros vamos a tener capacidad de pago es con flujos positivos. Si nosotros no tenemos eso, no hay forma de demostrarlo. Por lo tanto, es interesante tener superávit para por lo menos demostrar que vamos a poder pagar y tenemos compromiso de pagos. Lógicamente, se dice que los gobiernos no se funden, así que no habría problema, pero llega un momento en que empieza a ser sí un problema tener un déficit muy grande, porque sobre todo cuando lo comparamos con un nivel de stock de deuda muy alto, porque va a llegar un momento de decir, che, ¿cómo vas a hacer para pagar todos tus compromisos? Tal vez no te fundas, pero sí vas a entrar en default y no me va a poder pagar a mí. Todo eso hace que, lógicamente, el riesgo argentino aumente el riesgo país y sea más caro seguir endeudándose. Y, lógicamente, acuérdense siempre de esta fórmula para los que hacen el curso, no poder garantizar flujos, tener flujos bajos, lógicamente nos va a llevar a un aumento del costo de endeudarnos. Ese es el primer punto a tener en cuenta. Segundo punto, devolución de recursos a la sociedad. Es decir, tener superávit permite devolver recursos que el gobierno extrae de la sociedad para su uso discrecional, ¿no? ¿Esto cómo se pueden devolver? Bueno, en principio con una reducción del stock de deuda, es decir, primero que al tener superávit el gobierno deja de endeudarse, es decir, no tiene necesidad de endeudarse, con lo cual deja de retirar recursos que puede utilizar la sociedad para otros fines donde probablemente sea más productivo. Además de que, como ya tenemos una caída en el riesgo país, en la tasa de interés, en el costo de endeudarse, eso hace que ya no tengamos que ir capitalizando esos intereses que van venciendo y no podemos pagar, entonces tomamos nueva deuda como solía suceder, y eso es lo que hace también incrementar el stock de deuda, no solo el déficit, sino la acumulación de intereses. Como ya eso no sucede, lógicamente no detraemos recursos, el gobierno puede empezar a devolver recursos disminuyendo el stock de deuda. Otra forma que lo puede hacer también es con la reducción de impuestos, es decir, tengo superávit, bueno, ya no necesito recaudar tanto como antes, vamos a reducir impuestos. Un caso que se está dando ahora muy interesante es el de Irlanda, me parece, sí, Irlanda, que tiene superávit bastante importante y están analizando la idea de, bueno, ¿qué hacemos? Encima quieren cobrar más impuestos y ver en dónde invertirlo. Bueno, una buena estrategia sería, che, ¿para qué vamos a tener superávit? Vamos a tener toda esta montaña de dinero, ya tenemos todo cubierto. ¿Por qué vamos a decidir nosotros de manera discrecional lo que es mejor para la sociedad? ¿Por qué nos reducimos impuestos y seguimos manteniendo capaz que las cuentas en positivo, pero reducimos un poco el impuesto para no seguir trayendo recursos? Esa es una postura, es lo que plantea el gobierno, que en algún momento va a poder reducir impuestos. Probablemente también vaya de a poco haciendo un mix, reduciendo el nivel de deuda, porque, como dije, reducir el nivel de deuda, como el gobierno ya no necesita tomar más deuda, va a ir devolviendo esos recursos al sector privado. Y otro punto importante es que de alguna manera termina generando, o es uno de los responsables de la apreciación de la moneda. Esto también está muy ligado a la emisión monetaria, pero lógicamente tener superávit permite no solo bajar el costo del endeudamiento, sino que no se tenga que financiar más al gobierno, es decir, el sector público, el banco, no tenga que ser financiado por, sobre todo, el Banco Central, es decir, se vuelve una moneda más fuerte, sobre todo, lógicamente, si esos recursos, como está haciendo ahora el gobierno, lo está depositando directamente en su cuenta del Banco Central y no lo está haciendo un uso. Eso, lógicamente, lleva al aumento de las reservas, y es lo que está generando un aumento de las reservas. Tener mayor reserva, es decir, capacidad de responder
ante demanda de moneda internacional, el dólar, lógicamente va a llevar también a un nivel, a una mayor confianza y por lo tanto a una apreciación de la moneda. Pero ¿por qué sucede esto? Es decir, ¿por qué están aumentando las reservas? Bueno, hay que recordar algo fundamental. Nosotros tenemos el Banco Central de la República Argentina, ¿no? Donde tenemos, acuérdense siempre de este diagrama, del lado izquierdo tenemos los derechos de cualquier, en este caso del Banco Central, el lado izquierdo, perdón, y el lado derecho tenemos las obligaciones. ¿Qué tiene el Banco Central? Bueno, en principio tiene las reservas internacionales. Acá, en este caso, vamos a hablar del dólar, es decir, el dólar son las divisas que tiene el Banco Central y el lado derecho tiene la base monetaria, que es parte de todo ese dinero que el Banco Central emite y que la sociedad demanda, es decir, todos los pesos que la sociedad de alguna manera demandan. Esta es la parte, por decirlo más material, del componente del Banco Central, pero después está la parte financiera, es decir, todo lo que es son compromisos que tiene a su favor o que tienen exigido. Es decir, en este caso tenemos, por ejemplo, los créditos internos, es decir, todos esos créditos que el Banco Central, por ejemplo, daba al gobierno para financiar y monetizar su déficit público, como veníamos viendo en otros años. Todo este crédito interno también puede ser, por ejemplo, el financiamiento que se hacía a los bancos privados para mantener ese mercado ficticio que veníamos acostumbrados en el último tiempo. Y bueno, y también tiene obviamente obligaciones crediticias internas que si nosotros básicamente neteamos esto, nosotros podemos decir, bueno, vamos a poner esto y vamos a llamarlo créditos internos netos, es decir, agarramos nuestros activos, le restamos nuestros pasivos y nos queda algo neto, que en este caso si lo ponemos de este lado serían créditos internos netos, es decir, estaría restando de este lado. Entonces esto me da una identidad que básicamente me dice que el cambio en mis reservas internacionales es básicamente, va a responder a un cambio en mi base monetaria menos un cambio en los créditos internos netos, básicamente. Es decir, esto es demanda de dinero, si la demanda de dinero no aumenta, mis reservas es difícil que aumenten. ¿Y por qué en el gobierno anterior teníamos caída de reserva? Acá es importante entender esto. Bueno, básicamente porque el Banco Central financiaba a través de estos créditos internos netos, es decir, lo que teníamos acá, financiaba al gobierno, es decir, el déficit del gobierno, emitiendo, como el gobierno ya no podía tomar más deuda, porque ya había aprobado con deuda a tasa fija, elevando la tasa, vinculándola al índice de inflación, vinculándola al tipo de cambio. El tipo de cambio encima estaba retenido, con lo cual ya no era confiable porque había cepo. Encima tenía pérdida de reserva a pesar de que tenía cepo. Bueno, ¿por qué se daba esto? Bueno, no responde a la liquidación del campo ni la balanza comercial. Esto básicamente responde a una identidad contable que me dice, sí, claro, el Banco Central financia el déficit del gobierno con emisión monetaria porque ya no le queda otra cosa. Si esos pesos que salen a la economía no son de alguna manera demandados, es decir, la base monetaria se mantiene quieta, las reservas van a terminar disminuyendo. ¿Por qué? Porque aumenta el crédito interno neto, esto se mantiene igual y las reservas lógicamente tienen que haber. Por eso el gobierno anterior perdía reservas a pesar de tener cepo, poner todas las restricciones posibles, adelantar pagos de producción de exportaciones. A pesar de todo eso, seguía teniendo pérdida de reserva porque de alguna manera en la economía, si esta entidad no se mantiene, es decir, cae, van a caer. Es decir, en algún momento termina todo el flujo de una economía, termina decantando en eso. Ahora, ¿por qué ahora no está pasando eso? Bueno, hay dos puntos importantes. Los créditos internos ya se están reduciendo, ya no se financia más al gobierno de esa manera. Todavía está el tema de los bancos con las LEFIs y bueno, los pases, pero esto bajó notablemente, con lo cual ya no hay un cambio significativo y también está aumentando lógicamente la base monetaria porque se está empezando a demandar cada vez más el peso. Entonces esto hizo que en el último tiempo el Banco Central aumente sus reservas. A pesar de que todavía tiene reservas netas negativas, estamos comparando el stock de hoy con obligaciones que tiene el Banco Central en distintos periodos de tiempo del futuro, por lo cual es una medida de análisis, pero no quiere decir que esté todavía en default, pero tiene, sí, obviamente reservas netas negativas porque estuvo haciendo muchos pagos, pagó a organismos internacionales, no tuvo problema para pagar, el gobierno nacional no tuvo problema para pagar su deuda, de hecho adelantó los pagos de enero y bueno, lógicamente todavía se trabaja con reservas internacionales
netas negativas. Ahora, esta apreciación de la moneda que dicen que hace que Argentina sea más cara, tengamos un tipo de cambio real más caro, ¿es realmente un problema o no? Bueno, nosotros ya en un video anterior lo habíamos discutido. De paso aprovecho a decirles también cómo afecta el flujo de pagos, afecta al interés de la deuda, también lo habíamos discutido, dejamos el link, el video para que lo vean. Pero volviendo a esto, ¿cómo es que la apreciación de la moneda es un problema? No, bueno, habíamos hablado en otro video que no necesariamente, porque no estamos en pleno empleo, tenemos recursos que no están siendo del todo productivos, mucho capital humano, lógicamente, que no está siendo muy productivo, por lo tanto, tenemos capacidad de mejorar nuestra productividad. La presión monetaria no sería, en principio, un problema que nos llevaría a lo que, bueno, en el video discutíamos, se conoce como enfermedad holandesa, porque aparte no vamos a depender solamente de un solo recurso al que no le vamos a agregar valor. Por lo tanto, ¿es un problema la apreciación cambiaria o no? Sí, bueno, Argentina se vuelve más caro cuando vos tenés la apreciación de la moneda, es decir, al de afuera le cuesta más comprarnos nuestros productos y por lo tanto eso lleva a que tengamos una pérdida de competitividad. Pero eso porque se suele relacionar también la pérdida o la competitividad con la relación de monedas, que en realidad la relación de monedas siempre fue una forma bastante eficiente, ¿no?, de transferir riqueza sin necesidad de ningún otro mecanismo, sin guerras. Es decir, el tema monetario, si bien tiene un impacto muy importante en la productividad de una economía, también tiene estas cuestiones que generan que rápidamente con una devaluación se pueda transferir riqueza rápidamente. Entonces, ¿qué nos hace más barato o más caro con respecto al anterior? Bueno, el tipo de cambio, lógicamente, es uno, y también los precios internos, es decir, los precios que nosotros tengamos internamente para producir también van a afectar nuestra capacidad de poder competir con el exterior. Estos precios internos, ¿cómo se pueden, en principio rebajar? Bueno, una forma podría ser una deflación, es decir, que los precios empiezan a bajar, que se podría dar tranquilamente porque tenemos una apreciación cambiaria que la estamos viendo en el tipo de cambio con las monedas internacionales, con el dólar, el que solemos comparar, pero todavía no vemos que el dinero haya ganado valor cuando lo comparamos con la inflación porque sigue habiendo inflación. Entonces son dos variables que por ahí tienen ciertos rezagos, pero que están correlacionadas, ¿no? Entonces, vemos apreciación cambiaria cuando la comparamos con otras monedas, pero no estamos viendo deflación. Tampoco la deflación es algo deseable porque la deflación siempre afecta a la producción. Es decir, si la inflación afecta a la distribución de recursos desde los más pobres a los más ricos, la deflación altera la producción porque lógicamente ¿quién va a querer producir si el peso cada vez vale más por sí mismo? Entonces la deflación es una de las alternativas, pero no es la deseable, y otra alternativa es ser más productivos. Si nosotros somos más productivos, vamos a poder, la apreciación cambiaria no nos va a afectar. De hecho, la clásica devaluación, que estamos atrasados, favorece a ciertos sectores que no necesariamente es el campo, puede ser uno, pero no necesariamente el campo, porque lógicamente les da un colchón de protección con el resto y les permite no ser tan productivos.